Okay, welcome. We are going to begin now with our English class for today. Today we are going to talking about adverbs or frequency, or you can say to frequency adverbs. Okay, we have here uh, an adverb of frequency tell us how often something takes place. Okay. Bien, hemos venido hablando de lo que es las daily routines o solo las routines, digamos, ¿verdad? Y hemos dicho de que necesitamos de algo que nos permita dar una idea de con cuánta cotidianidad eh, realizamos determinada actividad. Entonces, ocurre que para eso se pueden emplear expression times o se pueden emplear adverbios de frecuencia. Así que en esta parte vamos a ver cómo se emplean los adverbios de frecuencia. En términos de los adverbios de frecuencia, ahí nos dice, mire, nos dice how often. Often, de hecho, es una palabra interesante porque aparte de ser un adverbio de frecuencia, nos sirve para decir o hacer la pregunta how often, que la podemos traducir como, mira, qué tan a menudo o con qué frecuencia hace una persona algo. Cuando nos preguntan how often how often do you go to school, how often do you go to the beach, how often, con qué frecuencia, con qué cotidianidad, qué tan a menudo, podrían ser, digamos, traducciones válidas para lo de often. Entonces, tenemos acá una primer gráfica que es una como pirámide invertida en donde se nos ubican los adverbs or frequency or just frequency adverb y el porcentaje, el percent que nos van a representar cada uno. Es más o menos como para guiarnos, para tener una idea qué indica cada adverbio de frecuencia. Entonces, el primerito, digámoslo, el que está en la cúspide, ¿verdad? En este caso, bueno, en la parte de, bueno, es la base, es una pirámide invertida, ¿verdad? Pero el que abarca más, digámoslo de esa manera, el que abarca más es el always. Always es el 100%. O sea, vamos viéndolo de esta manera. Midamos en escala de 10, que es lo que estamos acostumbrados a medir. Entonces, cuando yo digo always es 10 of 10, o sea, 10 de 10. Cuando usamos always estoy diciendo que es algo que yo siempre hago y que nunca fallo. O sea, ni una vez me voy a perder o voy a dejar de hacer esa situación. Cuando yo digo I always, estoy diciendo yo siempre. Y siempre es siempre. O sea, no es cuestión de que una vez no. Siempre es 10 de 10. Entonces ahí se utiliza este frequency adverb. Creo que eso de always lo puso de moda hace tiempo la empresa esa de la Coca-Cola, que tenía su campaña donde usaba ese eslogan, always Coca-Cola, y pues nos vino hasta la forma en español, y aquel jingle que decía siempre Coca-Cola, ¿verdad? Está cantado. Entonces, ahí tendríamos always. Y tenemos un ejemplo, dice, I always wake up at 6 o'clock. O sea, al decir eso, estamos conscientes que todos los días, o sea, no fallo ni un día de los 7 días de la semana, ningún día me levanto diferente a las 6. Estoy diciendo, siempre me levanto. I always wake up o me despierto. Siempre me despierto a las 6 o'clock, a las 6 en punto. O sea, con eso entendamos que es una expresión que incluye, ¿verdad? Todo. O sea, no es que unas veces sí, otras veces no. Eso está incluyéndolo todo. Bien, luego tenemos el siguiente que es usually. Yeah, usually ya baja un poco y es 9 de 10. O sea, habíamos dicho que si el parámetro era medir en términos de 10, entonces con usually estamos midiendo 9 of 10, 9 de 10. Entonces en el usually bajamos un poco, es decir,
que de cada, que fallo una vez, de esas 10 veces que hemos dicho. Vea, entonces, I usually come home after work. Está diciendo alguien ahí. Usualmente, yo usualmente eh, voy a la casa, voy a la casa, dice, después del trabajo. O sea que esa persona nos está diciendo, mire, si trabajo 5 días de la semana, ¿vea? Hay un día de esos que me voy a dar una vueltecita antes de irme a la casa. Voy a hacer algo y no voy directo a la casa. Entonces, de los 5 días de la semana, un día no me voy inmediatamente del trabajo a la casa, sino que voy a otra parte. Así que ahí tendríamos el ejemplo de usually. Está cerca del always, pero no es igual a always porque implica que de todas las veces, como la palabra siempre implica todas las veces, fallé una o no lo hice una vez, entonces estoy en usually. I usually. Luego vamos con uno que tiene dos palabras. Usted puede usar la palabra normally o puede usar la palabra generally. Ya sea que use normally o generally, es lo mismo. Normally o generally es lo mismo. Son dos palabras para decir lo mismo. En este caso es como que diga, mira, es 8 de 10. O sea, cumplo 8 veces, pero fallo 2. Hay 2 veces que no, o un 20% que no lo hago. Entonces, cuando yo digo, I normally swim after school, or maybe I generally swim after school, es alguien que nos está diciendo yo normalmente o generalmente. Así podríamos traducir normally y generally. Normalmente o generalmente nado, dice, después de la escuela. Eso significa que, por ejemplo, si va a la escuela los 5 días de la semana, vean, hay 3 días que va a nadar, pero hay otros 2 que no. Entonces es normally, porque no es siempre. O sea, hay un día que puede ir, 3 días que puede ir, mejor dicho, y 2 días que por alguna razón no va. Ahí cae el normally, en el 80%, el 80%. Bueno, luego tenemos often, que también se puede usar la palabra frequently. Often vendría siendo como a menudo, vean, a menudo. Frequently vendría siendo más como frecuentemente o con frecuencia. Vean. Entonces podríamos decir I often or I frequently, cualquiera de las dos formas. Y el ejemplo nos dice acá, miren, es el 70%. O sea, que allí ya hay un 30% que no, de veces que no lo hago. O sea, de 10 solo cumplo con 7 veces. Pero hay 3 más que no hago esa situación. Entonces, cuando yo uso I often o I frequently, ya estoy bajándole un poco la categoría y ya nos vamos alejando del always, ¿verdad? Ya vamos bastante lejos del always. Y aquí llegamos a una oración que dice, I often spend Christmas with friends. Bueno, ya habíamos explicado del verbo spend, que en algunos casos eso puede significar despilfarrar, malgastar, pero en este caso dice spend Christmas. O sea, con frecuencia, a menudo, ¿verdad? Paso, está diciendo, él quiere decir, paso la Navidad con amigos. No está diciendo que la desperdicia, ni que la malgasa, siempre está diciendo que pasa un tiempo. Eso es spend en este caso. I often spend Christmas with friends. O sea que de 10 Navidades, 7 las pasa con los amigos y hay 3 que pasa con alguien más, posiblemente la family, ¿verdad? No necesariamente los friends. Bien, y llegamos al punto medio, al que está between, en medio de todos estos, que es sometimes. Sometimes. Creo que es una palabra que la hemos visto o se ha usado muchas veces, incluso en muchas canciones, ¿verdad? Algunas veces hay canciones que se basan incluso en estos frequency adverbs. Entonces, sometimes es el 50%, el 50%. O sea, 5 de 10.
la mitad de las veces. Aquí incluso uno puede decir, esto sometimes es como una vez sí, una vez no, ¿ya? Como alternándola, ¿ya? Porque estamos cabal en que lo hago el 50% del tiempo, esa actividad. Entonces puedo decir, I sometimes play tennis on the weekend. Está diciendo a alguien. Algunas veces, eso es sometimes, algunas veces juego tenis el fin de semana. Ahora, eso de algunas veces implica, bueno, un fin de semana sí y un fin de semana no. ¿Vea? Porque es sometimes. El sometimes casi que va buscando eso de como la alternancia, ¿vea? Entre una vez sí, una vez no, porque está en el 50%, 5 de 10. Luego llegamos a este otro, ¿verdad? Que es, ese cuesta un poquito la pronunciación, ¿verdad? A veces nos cuesta sacarla, ¿verdad? Pero es occasionally, occasionally, ¿ok? Occasionally. En el caso de occasionally, tendríamos ocasionalmente, así lo traduciríamos, o sea, es bien literal la traducción, ¿verdad? Normally, normalmente, generally, generalmente, frequently, frecuentemente, y ese occasionally tendría ocasionalmente, que vendría siendo aquí está como el 30%, o sea, un 30%, o sea, 3 de 10, aquí ya vamos bajando, ¿verdad? 3 de 10, o sea, ya la frecuencia con lo que hago las cosas, si uso occasionally, ya le bajo bastante. ¿Vean? Y dice el ejemplo, I occasionally eat Vietnamese food. O sea, no está diciendo ocasionalmente como comida vietnamita. O sea que no es todo el tiempo, es un 30% de las veces. Luego tenemos en el 10%, tenemos seldom. Seldom. Aquí ya bajamos bastante. Eso significa que es 1 de 10. O sea, de 10 veces, solo una vez hago las cosas. Y dice alguien, I seldom. Seldom es few times, muy pocas veces. Así vamos a traducir seldom. I seldom, muy pocas veces, go to the library. Muy pocas veces voy a la biblioteca. I seldom. Y luego tenemos uno que está en el 5%, que es rarely. Rarely. Entonces dice, I rarely listen to the radio. Raramente. O raras veces. Puede traducirse de dos maneras. Raramente, raras veces. Escucho la radio. Entonces está en el 5%. O sea, este ya no llega ni siquiera a ser 1 de 10. Este es un medio de 10. O como que dijéramos 0.5 de 10. Raramente. Y luego llegamos al extremo, que es never. Never es para decir nunca. I never. Yo nunca. Y es el contrario, es el opposite de always. Vea, I never listen to rock music. Yo nunca escucho música rock. Vea, entonces, never. Con el never hay que tener un cuidado. Vea, porque por ejemplo, esta, miren, I never listen to rock music. Si nosotros la examinamos, diríamos, mire, eso es simple present y es una oración afirmativa. O sea, estaríamos de acuerdo con que es simple present y es una oración afirmativa. Pero con el never ocurre un fenómeno y es que yo puedo, dentro de una oración afirmativa, negar algo o decir que algo no ocurre. ¿Vea? Por ejemplo, ahí estamos diciendo yo nunca, pero lo estoy afirmando. Yo nunca escucho o yo nunca y la actividad que usted le quiera poner. Sería igual, si alguien lo quisiera comparar así, sería como decir I don't listen to rock music. Estaríamos dando un mensaje parecido, pero con palabras diferentes. Cuando yo digo yo no escucho música rock. Y está diciendo I never listen to music, to rock music. Es lo mismo. Nada más que aquí está usando el frequency adverb. En la otra es una oración claramente negativa. I don't. Pero esta es una oración afirmativa que por el uso de la palabra nunca, vea, es para afirmar una negación.
Se escucha extraño, ¿verdad? Pero o se escucha algo enredado, pero así es, ¿verdad? Es decir, esta es una oración, cuando se usa never, es una oración de tipo afirmativa, pero estoy diciendo que nunca se hace algo. O sea, es prácticamente como afirmar algo que no ocurre o que no se da. Bien, hay que ponerle especial atención a algunos de estos porque no todos son utilizados con frecuencia. Esos adverbios de frecuencia no todos se usan con frecuencia. Ve, entonces, ¿cuáles son los más empleados? Bueno, always, los extremos, y never, ¿ya? Porque aquí estoy en las dos condiciones. O es siempre o nunca. Aparte de eso, pues sometimes, ¿vea? Porque ese es el balance. Vean, si yo no os quiero asegurar de que hago siempre las cosas, puedo usar sometimes, porque estoy consciente que no siempre las hago. Entonces puedo usar I sometimes. Ahora, hay otros más que se utilizan mucho. Entre never y sometimes, el que se suele usar más es el seldom. Vea, de occasionally no se usa mucho y rarely tampoco. Vea. No es que no se deban de usar o que no lo va a usar alguien, simplemente que no se acostumbran a pronunciar mucho. O sea, los que se usan más son always, never, sometimes, en primer lugar. Esos tres son los primeros. Y ya de ahí se agregan otros, que entre estos es el seldom. Y entre estos, vea, el de los que más se utilizan es often, often y usually. Vea, tomando en cuenta que often es un poco superior a sometimes. O sea, often es un tanto superior a sometimes. O sea, yo estoy ahí inclinando más la balanza a decir que hago más una actividad, ¿verdad? Un poco más de lo común o de lo normal o del promedio, ¿vea? Con often. Y con usually se usa mucho usually para no ser tan así de que always y que de repente no lo hago, ¿vea? O de repente yo estoy consciente que no es que siempre, ¿vea? O sea, una que otra vez se me escapa hacerlo, ¿vea? Entonces ahí usamos usually. Por eso se vuelven como los más empleados en ese sentido. El always, usually, porque está cerca de always, pero no es como tan tajante o tan, digamos, incluyente como de que siempre, ¿verdad? O sea, puede excluir una vez de todas. Often, un poquito arriba de sometimes, sometimes, claro, seldom, para decir pocas veces. Seldom es como decir few times, few times, es muy pocas veces, ¿verdad? Y never para nunca. Entonces le vamos a poner atención a eso. Ahora, otra situación que ocurre acá es que esto nos viene a modificar la estructura que tenemos de simple present. Porque por el momento hemos dicho, mire, para las oraciones afirmativas en simple present, usted tiene el subject, tiene el verbo en presente y tiene el complemento. De momento hasta ahí hemos llegado. Pero hoy se nos agrega el frequency adverb. Entonces, cuando trabajamos con frequency adverb, la afirmativa va a cambiar. ¿Vea? La parte afirmativa lo vamos a poner acá para lo que son los frequency adverbs. ¿Vea? Cambia un poco la estructura porque siempre tenemos el sujeto, pero inmediatamente después del sujeto vamos a meter el frequency adverb. Aquí va a ir el frequency adverb. Y luego vamos a poner el verbo en presente, ¿verdad? El verb in present form, y luego el complemento. Entonces, el orden en el que lo vamos a utilizar viene siendo este. Me dice Catherine de Harley Ever. Harley Ever es otro que no está acá, ¿vea? Y sí lo podríamos ubicar, digamos, ahí cerquita, ¿verdad? Quiero ver, creo que más lo podríamos dejar como similar a casi podríamos dejarlo quizás aquí como el Rarely, el que usted me ha puesto ahí de Harley Ever. De acá aquí nos ha puesto una question, ¿verdad? Ella ha escuchado otro, ¿verdad? Hay otro frequency adverb que también existe.
lo vamos a poner por acá, ¿verdad? Que es, pero lo voy a poner, sí, está en mayúsculas, hardly ever. Este, vea, es similar a decir rarely porque está más cerca del never, vea, porque ever es casi una forma como decir el never. Vean, entonces, más o menos este andaría por acá, miren. Andaría como sinónimo de rarely. Bien. Ok, bien. Let's see. Vamos a ver. Entonces, ojo con esa estructura que era lo que estaba explicándoles, ¿verdad? Esta de acá. Vea, porque hoy se nos adiciona el frequency adverb en medio, between, en medio del subject y en medio del verbo. Vean acá, todas estas oraciones tienen esa estructura. Sujeto, en todas es I, pero ahí podemos variarlo por cualquiera. Puede ser una tercera persona, puede ser they, puede ser we, puede ser you. ¿Vean? Y luego metemos el frequency adverb, cualquiera de estos. Y después el verbo en presente. Vean, I always, verbo, wake up. I usually, verbo come. I normally, verbo swim. I often, verbo spend. I sometimes, verbo play. I occasionally, verbo eat. I seldom, verbo go. I rarely, verbo listen. Y en la de I never, otra vez el verbo listen. O sea, tiene que ir en esa posición exacta. Entre sujeto y lo que sería el verbo. Ahí lo vamos a ubicar. Ok, great. Voy a tomar una capturita de este apunte nada más para compartírselos luego. Y tenemos más abajo solo es una gráfica, ¿verdad? Como para ilustrarnos. De hecho, este varía un poco, ¿verdad? Porque este, por ejemplo, habla de never, rarely, seldom, hasta aquí va igual, hasta sometimes. Pero ya no nos incluye, por ejemplo, often, ya no nos incluye el frequently. Y aquí a seldom se le da el 15% y aquí le dan el 10%. O sea, eso varía un poco de un criterio a otro, ¿verdad? En el caso aquí no está normally, pero estaría similar al generally y usually, pues casi el mismo uso y always el 100%. O sea, de estos, lo que más interesa que usted se recuerde utilizar es never, sometimes y always. Esos son como en el primer lugar. Y en el segundo lugar diríamos seldom, often y usually, que son los que más se emplean. ¿Por qué el often? Porque está arribita de sometimes. O sea, si yo no quiero quedar con eso de que una vez sí, una vez no, sino que quiero decir, lo hago más veces sí que no, me voy a often. ¿Vea? Y si yo no quiero quedarme con que always, porque always todas las veces, y la verdad es que no es todas las veces, entonces me quedo con usually. ¿Vea? Pero no nos extrañe, que alguien pueda usar cualquiera de los otros o incluso ese otro, ¿verdad? Que no está considerado acá por el que nos preguntaba. Bien, entonces tendríamos acá esta parte ya cubierta. Vamos a trabajar con un ejercicio, ¿verdad? Que es este que está acá. Pueden ir participando ahí los que gusten, ¿verdad? Solo activan su micrófono para dar su answer. Vamos a hacer una lectura de lo que vendría siendo una daily routine. Bueno, es una presentación que incluye algunos aspectos de daily routine, vea, de un chico. Bien, vamos a ir viendo. Dice, hi everybody. Primero nos saluda. My name is Gerald. Nos da su nombre. This is my first year at the university. Y el primer verbo que tenemos que conjugar para simple present es el verbo be. ¿Cómo quedaría aquí el verbo be? Igual. I be. I am. I am. Ok, very nice. I am. Ok, es el verbo be, es el mismo to be, pues hay que ponerlo en la forma que corresponde si estoy hablando de un sujeto. Am, is o are. Bien, luego la siguiente dice, I am from England, y dice not work. ¿Cómo vamos a poner eso negado? I don't. Very good. I don't work. I don't
Work. Ok, nice. Let's see. I just, y aquí tenemos el verbo study. ¿Quedaría igual o le hacemos cambio? Igual. Ok. Study. I just study. Nos dice, solo estudio. Yo solo estudio to be computer software engineer. Para ser, dice, un ingeniero de software de computadoras. Ok, let's see. Vamos al siguiente, que es have. Okay. Igual queda, ¿no? Igual, thank you. No hay cambio. I have, lo voy a dejar igual que como es su forma infinitiva. Y luego dice, I have two sisters. Y dice, I not have. ¿Qué nos tocaría hacer acá? Don't have. Thank you, Benjamin. I don't have any brother. Ok, luego dice, Carla, the oldest, work. Ok, Works. works. Estamos hablando de la hermana de él, ¿verdad? Works as a pharmacist. She, y tenemos ahí el verbo have. Has. She has one daughter. She has one daughter. Bueno, aquí no está, pero más adelante lo vamos a ver. Fíjense que a veces ocurre que se utiliza en el inglés el verbo have en una, o sea, podría ser que a veces ustedes encuentren una expresión cuando se habla de los hijos, de tener hijos, o de tener algo que yo ya nací con eso, por así decirlo. A veces alguien puede ser que encuentre un texto que diga, she has got one daughter, que viene pues de have got o has got, dependiendo del sujeto. Es una expresión muy propia del inglés. O sea, si lo vemos así en el significado del español, decir she has o she has got, estamos diciendo lo mismo, porque para nosotros en nuestro español eso equivale a ella tiene. Pero en el inglés existe diferencia entre decir she has y she has got. Entonces, eso lo vamos a dejar quizás más para más adelantito, ¿verdad? Pero no nos extrañemos de que a veces veamos metido esa forma del got junto al have, junto al verbo have, que es sencillamente es para hacer más énfasis, ¿bien? Para hacer más énfasis en la forma en la que yo tengo algo. Bien, bien. Luego tenemos la siguiente, dice Mariam, the youngest, attend. ¿Lo dejamos igual? Con S. Con S, attends to kindergarten. Atiende un kindergarten, dice. Bien. Ahora vamos a continuar con el siguiente bloque. Dice, Mr. Anderson is my computer teacher. O sea, aquí ya Gerald ya nos está hablando de él, ya nos habló de él, ya nos habló de sus hermanas y ahora nos va a hablar de un profesor, ¿verdad? Un teacher que tiene de computer. He, y tenemos aquí be. ¿Qué sería acá? He is. He is 50. O sea, está hablando de la edad, ¿verdad? He is 50 and he Lives. lives. Very nice. Hay que agregar la S. And he lives in Chicago with his parents and his twin siblings, Denise and Mike. Who Were. are, very nice, who are 20 years old. Luego dice, on weekdays, Mr. Anderson wake up. Ok, tell me, ¿lo dejamos así o le hacemos algo? El wake va con S. Ah, thank you so much. Aquí tenemos que poner una letra S. Wake.
wakes up. Estamos hablando de Mr. Anderson, ¿verdad? Luego dice, at 7:30, a las 7:30, dice he, y tenemos ahora el verbo wash. Wash. Ok, he washes. He washes, él se lava. He washes. He washes his face, dice, se lava su cara. Ok. He not come, dice, not come. Doesn't come. Very nice. Doesn't come. No se peina, dice. Él no se peina su cabello o su pelo, porque ahí está hair, ¿verdad? Vamos a ver si nos cabe. Así. Because he is bald. Es calvo, dice. El Mr. Anderson es calvo, por eso no se peina. And put on, dice. Se pone, dice. Ok. Ok, thank you, Katie. En el chat nos dice puts on. Correcto. Tiene que ser con letra S sobre put. Se pone, dice. Su tie, his tie, su corbata. Which he, la cual él Hates. Hate, la que odia, dice, ¿verdad? Bien. Very nice. Vamos al último párrafo. Hoy dice, my parents not be. Okay. ¿Qué tenemos que poner acá? Don't are. Ok, pero eso suena raro porque el are tiene su propia forma para negarse. ¿Cuál sería? Aren't. Eso es mejor. It's better. My parents aren't from England. Mis padres no son, está diciendo, no son de Inglaterra. Él sí dice, ¿verdad? Él decía que es de Inglaterra, pero los papás no. Luego dice they, y aquí dice el verbo come. ¿Me dicen si está bien así o le hacemos cambio? Así está bien, teacher. Ok, very nice. Y la otra dice my father, y tenemos que negar es el verbo work. ¿Cómo nos quedaría la negación para el verbo work? Doesn't work. Very nice, doesn't work. Because he's retired, porque está retirado, dice. My mother, y tenemos ahora es el último verbo, represent. Ok, thank you, Katie, en el chat, represents. My mother represents people in a court, she's a lawyer. Ok, very nice. Well, we finish. Con eso terminaríamos este ejercicio, pero vamos espérame, lo voy a capturar primero y quiero que le pongamos atención porque ahorita nos vamos a ir a la página siguiente y hay unas preguntas de este ejercicio. Vea, pero es de recordarnos, vea, lo que yo vemos fresco para no estarnos regresando en el documento, ¿verdad? Arriba, abajo. Entonces, vamos a revisar. Dice, hi everybody, my name is Gerald. Primero se nos está presentando y dice que él se llama Gerald. Ese es el nombre de él, Gerald. Luego dice, this is my first year at the university. Nos está diciendo que es su primer año en la universidad. Y ahí dice, I am from England. Es de Inglaterra, allí nació. Vea, y luego dice, I don't work, no trabajo, dice, I just study. Solo estudio to be computer software engineer, para ser un ingeniero de software de computadoras. Luego dice, I have two sisters, tengo dos hermanas. I don't have any brother, no tengo, ¿verdad? Ningún hermano, nos dice, I don't have any brother. Carla,
una de sus hermanas, the oldest, la mayor o la más grande, works, trabaja como farmacéutica. Luego dice, she has, ella tiene una hija, she has one daughter. Mariam, la otra hermana de él, es the youngest, la más joven. Dice, atiende a un kindergarten. Kindergarten, o sea, no dice acá que sea una teacher, pero podríamos asumir, bueno, quizás es una teacher, es una miss de un kindergarten. Bien, bueno, de hecho, bueno, si no lo saben, pero la palabra esta, kinder, no es propia del inglés. Esta palabra es del alemán, vea, y viene significando en alemán, y se escribe igual, vea, así como está ahí, en alemán significa niño, propiamente. Niños, en ese caso, creo que es el plural de niños. Bien, luego nos dice, Mr. Anderson is my computer teacher. Nos está presentando al señor Anderson y nos dice que él es su profesor de computación. Luego nos dice, he is 50, tiene 50 años, ¿verdad? And he lives y vive en Chicago con sus padres and his twin siblings y con sus hermano y hermana, porque siblings implica la pareja, que son gemelos, nos dice que son twin. Y por eso nos dice, una es Denise y el otro es Mike, who are, quienes tienen 20 years old. O sea, el otro tiene 50, el profesor de él tiene 50 y los hermanos tienen 20, los hermanos del profesor, de Mr. Anderson. Aquí cabe aclarar que según lo que estamos leyendo aquí, como que la familia de Gerald como que se muda de un parte a otro, porque más adelante dice que los papás son de Canadá, que él es de England, y ahorita habla de que Mr. Anderson vive en Chicago, o sea que él está recibiendo clases en los United States. Parece ser que ahí es donde está ahorita la familia de él. Bien, bien. Luego dice algo más. On weekdays, Mr. Anderson, el señor Anderson dice los días de semana se levanta a las 7:30, se lava su rostro, no se peina porque es calvo, nos dice because he's bald. Luego nos dice se pone su tie, la cual odia, dice, por eso no le gusta usar corbata al señor Anderson. Y al final nos dice, my parents no son, mis padres no son de Inglaterra, they come, ellos vienen desde Canadá. My father doesn't work, mi papá no trabaja because he's retired, porque está retirado. My mother represent, mi mamá representa, dice, people in a court, personas en la corte. She's a lawyer, nos dice, porque ella es una abogada. Ok, llevemos esas ideas fresquitas ahorita para la segunda parte de este ejercicio que tiene que ver con some questions. Veamos. La primera nos dice, what is his name? Vamos a tratar de hacer en esta parte una oración completa, no solo el muy nombre, ¿verdad? Sino una oración completa. ¿Cómo diríamos acá? His name is Gerald. Thank you so much. His name is Gerald. Very nice. Ok, luego nos dicen, where does he come from? He comes from England. Very nice. He comes from England. Very good. Bien. Number 3. How old is Gerald? Ok, creo que tenemos duda. Regresemos al de arriba y veamos ahí si en alguna parte nos dicen how old is Gerald.
Okay, did you find it? He live live is he live is 15. 15 years. Pero Gerald no tiene 15 years. Quien tiene 50 years, perdón, es Mr. Anderson. No dice, teacher. No dice. Ok, vaya, no dice, pero ahí hay una clue. Ahí hay una pista donde nosotros más o menos podríamos decir qué edad tiene. Dice que this is my first year at the university. Bien, suponiendo salimos del bachillerato o del high school, más o menos a qué edad vamos al primer año de universidad. 19. 19 years. Ok, bien. Para no ser tan específicos, porque realmente nos estamos sacando de la manga la respuesta, porque no está ahí literal, ¿verdad? Podríamos decir, he is in his late teens. ¿Se recuerdan de esta forma que decíamos de decir la edad aproximada? Entonces estaríamos diciendo, él está en sus últimos años de adolescencia. Late teens. Bien. Tomando como parámetro, repito, el hecho de que está en the first year of the university. Ok, well, luego dice, what does he do? What does he do? Remember, eso tiene que ver cuando me hacen a mí la pregunta, what do you do? Vea, yo digo, ¿a qué me dedico? O sea, ¿cuál es my major profession occupation? Esa es la misma pregunta, pero aquí dice, what does he do? Porque nos están preguntando qué es lo que él hace. He started. He is, sorry, a Student. student. He is a student. Aquí quiero acotar eso, porque es una pregunta que causa confusión. Y la confundimos con esta. Cuando nos dicen, what are you doing? O si nos dijeran, what is he doing? Aquí sí es algo, sí son acciones que están haciendo las personas en este momento. Entonces, eso es muy diferente a esta, porque a veces se confunde. Vea, cuando me dicen a mí, what do you do? O what does he do? What does she do? Cuando me preguntan de esa manera, es para decir, o sea, esa pregunta es en simple present y este es en otro tiempo verbal, que lo veremos más adelante. Pero la pregunta del simple present, que es el tema de ahorita, es para decir a qué me dedico, qué es lo que hago, qué es lo que hago en mi vida. Entonces, en el caso de Gerald, es un student. Si usted ya tiene una major, una profession, or maybe an occupation, entonces usted dice, ¿qué es? Es donde decíamos, I am a doctor, I am a nurse, I am a student, I am an engineer, whatever. Ok, let's see. Vamos a la siguiente entonces. En la siguiente dice, how many siblings does he have? Two. Ok, two. He has two, pero ¿qué eran esas two? Two sisters. Eran two sisters. Two sisters. Ok, pero quien me está preguntando no me está diciendo how many sisters, ni me está diciendo how many brothers, me está diciendo how many siblings. O sea, ¿cuántos hermanas y hermanos? Entonces estamos a la mitad de la respuesta. And, ¿cuántos brothers tiene Gerald? 1. One. No tiene. Decía que no tenía ninguno. And, entonces digamos, he has two sisters
and he doesn't have any brother. He doesn't have any brother. ¿Por qué la respuesta de esta manera? Porque me están diciendo siblings. Y la palabra siblings implica hermana y hermano. O sea, el juego de hermanos y hermanas. Bien, es como que me pregunten parents. Tiene que haber, o sea, tiene que estar la mamá y tiene que estar papá. Vean, o cuando decimos children, pues que pueden ser son o daughter. Ok, veamos, estas son con short answer. Nos dice, is Marian a pharmacist? Yeah? Yes, she does. No, porque no comienza con does la pregunta. Yes, she. Yes, she. Is. Pero resulta que Marian no es la pharmacist. La pharmacist es la otra hermana. Carla. Ajá, Carla. Marian es la que pues no. attends a kinder. Entonces, diríamos no. She isn't. No, she isn't. Ok, good. La siguiente dice, does Gerald come from Canada? Con short answer. No. No, he doesn't. No, he doesn't. Does Gerald's father work as a lawyer? No. No, he doesn't. Pero ojo, este he es Gerald. El de la number 7 es Gerald. El de la number 8 no es Gerald. El he aquí es el papá de Gerald. ¿Vea? Porque Gerald's father. Bien, number 9 dice, does Mr. Anderson comb his hair? No. No, he doesn't. Vean, estas tres tienen la misma respuesta, pero son diferentes he. Vean, porque uno es Gerald, el otro es el papá de Gerald y hoy estamos hablando de Mr. Anderson. Pero esta no nos podemos quedar hasta aquí. Las anteriores sí, pero esta tiene esta palabra que es why. O sea, nos están diciendo, hey, tell me why. Vean, entonces hay que dar una respuesta a la parte negativa para indicar por qué. Vean, entonces podríamos poner because Not hair. Mr. Anderson, ahí le falta la N. Mr. Anderson is bald, es calvo. Yeah. Because Mr. Anderson is bald. Ok, bien. Y la última dice, are the twins older than Mr. Anderson? Ok, leímos que Mr. Anderson tiene 50 years old. Y los twins, los hermanos de Mr. Anderson, tenían 20. 20. Ajá, entonces, 20. ¿cuál es la respuesta acá? Porque no nos están preguntando la edad, nos están preguntando que si son older. Son mayores. Sería no. They, porque estamos hablando de los twins, they aren't. O sea, que todas estas eran negativas. Todas estas son respuestas negativas para este ejercicio. Ok, era para practicar la parte de las negative answer. Bueno, lo guardo y se los comparto en un momentito. Bueno, vamos a finalizar entonces con esta parte. Voy a quedarme hasta acá. Falta todavía más del material, ¿verdad? Mañana vamos a seguir desarrollando otros ejercicios. Así que nos vemos mañana. Bye bye and take care. Bye, teacher. Bye, teacher. Thank you, teacher. Goodbye, everybody. Thank you so much. Thank you, teacher. Okay, Good thanks night. to you. Thank you. Have a good one too.